Amén. ¿Se acuerdan qué estamos viendo? Vamos a hacer un poquito de recordatorio. ¿Se acuerdan qué estamos viendo, hermanos? Mensaje a las iglesias. Muy bien. La semana pasada, ¿cuál fue a quién fue el mensaje? A ver, ¿qué aprendimos de la semana pasada? Pues que ahí se representaba a Jesús como el que llevaba la espada de doble filo. Y también el que había, bueno, una de sus fallas había sido que aceptaba otro tipo de doctrinas. Aunque se había mantenido fiel a pesar de el martirio que había sufrido no sé cómo se llama, Antipas. Y que ellos, a pesar de ver ese sufrimiento, se habían mantenido fieles. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? La semana pasada hubo una buena asistencia, entonces yo creo que de los que estuvimos hace 8 días, estamos aquí. A ver, ¿qué más pueden hablar de Pérgamo? Mi hermana Mari ahorita dijo la descripción de Cristo. Esa fue la descripción de Cristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, sí. Ya la hermana habló sobre eso. ¿Cuál fue el elogio? ¿Se acuerdan? ¿Identificaron lo que fue el elogio? A ver, ¿sí? Que Dios sabía el lugar en donde vivían y lo que ocurría ahí, pero que a pesar de eso se mantenían firmes. Así es, muy bien, gracias, Elo. Ahora, ¿había una crítica para Pérgamo? Sí. ¿Cuál fue? De las Nicolaitas. Ajá. Muy bien, ¿sí? Así es. Doctrinas falsas. Muy bien. A ver, ahora, ¿hubo una advertencia ahí? ¿Hacia Pérgamo? Ujú. Ujú. ¿Sí? ¿Sí identificaron eso? Muy bien. Y ¿cuál es la exhortación y promesa? ¿La identificaron también? Ujú. Así es. Muy bien. ¿Sí se acuerdan, hermanos, los demás? Yo lo recuerdo porque aquí había pues aquí un recipiente de cristal con unas piedras blancas aquí en la mesita. Entonces, tal vez por eso nos guiamos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, muy bien. Pues este domingo, este día, nos toca hablar sobre el mensaje a la iglesia de Tiatira. Híjole, leyendo pues preparando esta predicación, creo que el mensaje más largo a esta iglesia. Llevaba hojas y hojas y hojas y hojas, dije, no termino. Pero sin duda, como lo mencionamos cuando estamos aquí enfrente dando la palabra de Dios, es palabra del Señor, primero para los que estamos aquí enfrente. Sin duda, el Señor estaba hablando ahí y decía, sí es cierto, no solamente en aquel tiempo estaban pasando esas circunstancias, no solamente estaban teniendo cosas buenas, cosas favorables, pero también había cosas que no estaban haciendo. Y eso se aplicaba a mi vida. Entonces, muy extenso esta carta, traté de resumirlo, y aún así espero no tardarme tanto. Y yo cuando empezaba a estar aquí enfrente, yo decía, híjole, con que pase de 20 minutos, ahora necesito tiempo. Entonces, pues doy gracias a Dios por esa parte. Pues comenzamos con Tiatira, pues viene en Apocalipsis 2, 18, 29, pues es la secuencia de lo que hemos estado leyendo. Pues para comenzar esta parte de quién fue o qué era Tiatira en ese tiempo. Tiatira, ¿se acuerdan del mapa que teníamos? ¿Cómo era la secuencia? Ajá, muy bien. Éfeso, después estaba arriba, ¿quién? Ajá, después seguía, y ahorita sigue Tiatira. Muy bien.
Ya después empieza la bajadita. Fue fundada por Seleuco I. La intención de Tiatira fue ser un puesto de avanzada. Mi hermano Luis conoce esa parte. Para los que son del ejército, de la milicia, que es un lugar de puesto de avanzada militar. Era para proteger pues la entrada de un lugar, de un cierto lugar, en este caso del imperio. Habla que del año 190 antes de Cristo cayó en manos de los romanos. Entonces los romanos predominaban en todas partes. Se convirtió primero en una parte del reino de Pérgamo. Imagínense, era parte de Pérgamo, como el que vimos la semana pasada. Era parte del reino de Pérgamo para después formar parte de la provincia de Asia. Era un lugar ya en general del mapita, que se acuerdan que vimos. Ya era parte de esa provincia, ya no pertenecía solamente a Pérgamo, ya era independiente. A pesar de que el dominio romano estaba ahí, a lo mejor podía pensarse que pues les iba mal. Fue todo lo contrario para ellos. Fue un tiempo para ellos que fue más estable, les iba mejor. Los romanos fueron a cambiar muchas situaciones en ese lugar. ¿Qué pasó? Se convirtió en un centro para la fabricación y comercialización. Hemos visto que en las demás iglesias, en los demás lugares, pues también tenían algo predominante a lo que se dedicaban. Y eran exportadores, eran principales exportadores en unos de ellos. En este caso, ellos eran el centro de fabricación y comercialización. Fue próspera. Ahí surgieron gran número de artesanos. Ahí era muy conocido porque surgieron muchos artesanos, como cuáles: los artesanos de lana, el lino, fabricantes de abrigos, había tintoreros, artesanos de la piel, alfareros, panaderos, personas que trabajan el bronce, y también en ese tiempo se veía mucho tratantes de esclavos. Entonces había muchas personas que dominaban esta parte, que eran artesanos, que eran expertos en esa área. Entonces por eso ese lugar predominó. En el libro de Hechos 16:14 habla de una mujer que vendía púrpura. ¿Se acuerdan quién era? Muy bien, por ahí escuché el nombre. Muy bien, Lidia. Lidia es de Tiatira. Si ustedes van a Hechos 16:14, ahí narra esa parte. O si quieren leerlo, Hechos 16:14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Muy bien, entonces habla de este personaje, Lidia, que pues era de esta provincia de Tiatira. En ese tiempo, esta Lidia pues se encontraba en Filipos. Filipos estaba, Pablo y Silas estaban en su viaje misionero en este lugar de Filipos, y ellos estaban esparciendo la palabra del Señor, y Lidia ahí conoció la palabra del Señor. Entonces la historia dice que Lidia tenía una propiedad ahí, por eso ella estaba ahí. Habla de que pues ella por eso tenía sus telas de púrpura que eran muy finas. Ella vendía ahí también en Filipos, por eso Lidia estaba allí. Entonces el grupo de artesanos que estamos mencionando, que todos predominaban en esa ciudad, estaban al pendiente de las religiones locales. ¿Cómo? Eran como que, a ver qué está pasando, a ver quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro, qué está haciendo esta persona. Pero también, como lo veíamos en la iglesia de Esmirna, ellos buscaban causarles problemas a los cristianos. ¿Cómo? Que no tuvieran un bienestar económico. Buscaban que no les fuera bien. Eso es lo que tenían esos artesanos. Siempre en cosas negativas hacia el cristiano. Imagínense, no cambiaba hay veces de una ciudad a otra. Eran perseguidos,
pero también buscaban cómo hacerles mal, no los querían. Entonces, este grupo de artesanos hacían lo mismo para con ellos. Los cristianos, querían hacer algo también, eran parte de esos artesanos, pero eran rechazados, no los dejaban trabajar. Entonces, también en Tiatira padecían los cristianos. En Tiatira, ellos creían en un guardián divino de la ciudad, que era el dios Quirinos, conocido como Apolo, que era el dios griego del sol. Entonces, ellos creían en eso. Se dan cuenta, en cada lugar, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, cada quien tenía su dios predominante. Ellos creían en Apolo. Para los artesanos, ellos tenían su patrón, como lo hacen hoy en día. Tenían su patrón para que honraban en sus festividades. Ellos tenían esa parte, y si se dan cuenta, pues el día de hoy también sigue la misma parte. Pues simplemente estaba viendo el día viernes que estaba en el metro, había mucha gente. Y dije, ¿por qué? Iban con sus muñequitos en sus manos. Y pues esa parte, ¿no? Que tiene sus patrones que dicen que San Judas, y pues van a la iglesia y hacen ciertas cosas, la gente. Entonces, en aquel tiempo tenían su patrón, también lo honraban en sus festividades, y esa era la parte pues que tenían ellos para pues hacer fiestas, celebrar, pero celebración y fiestas que no estaban bien, que ellos alteraban todo el orden. Entonces, una vez conociendo cómo era Tiatira, un pequeño contexto, vamos a la cita bíblica, a Apocalipsis 2, 18 al 29. Y permítanme leerlo, y usted sígalo con su vista. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vienen muchas partes que a lo mejor pueden ser un poquito confusas. Vamos a tratar de explicar un poquito. El pasaje empieza con, como en todos los pasajes, el mensaje a las iglesias, viene con la descripción de Cristo. Viene la descripción de Cristo. Entonces, ¿cómo lo describe aquí? Muy bien, muy bien. Entonces ya identificamos cuál es la descripción de Cristo. Como en todas las iglesias que hemos visto, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces, ¿quién dijimos que es el ángel? El pastor. Muy bien. Entonces, ¿quién es? El obispo o el pastor. Cuando habla
este mensaje es a la iglesia, es al obispo o al pastor, ¿sí? Entonces ese mensaje va para ellos. Ya identificamos la descripción de Cristo, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Aquí se describe como el Hijo de Dios. Entonces, es bien notorio que en el libro de Apocalipsis, en ninguna parte se menciona a él mismo como el Hijo de Dios. Sí lo da a entender, pero no como tal como aquí. Aquí dice el Hijo de Dios. Entonces, en contraste con los de Tiatira, que adoraban a su dios Apolo, se mezcló con esa idea de adorar a los emperadores. Por eso es que Dios, más bien Cristo que está hablando, se presenta ante ellos el Hijo de Dios, el auténtico. Yo soy el único, porque ellos creían esa parte, que era su único dios Apolo, y lo mezclaban con los emperadores. Veían a un emperador y lo adoraban. En este caso ese emperador, ellos creían, y él decía que era el mismo descendiente de Apolo, que era su padre, era Zeus. Y Zeus, ustedes saben que todos estos personajes son griegos. Entonces ellos tomaban esa parte. Ellos adoraban a esto y creían que el emperador era descendiente del mismo Zeus. Entonces es por eso que el Hijo de Dios no es, se hace notar que no es un emperador o una deidad o un guardián, sino el Cristo resucitado. Es lo que estaban predicando, es lo que estaba llevando ese mensaje a esta iglesia, de un Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado, que tiene dominio sobre todas las cosas. Él tiene, como se presenta en la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan? Cómo se presenta el que estuvo muerto y el que ahora vive. El Cristo resucitado. Entonces, Él se presenta ante la iglesia como esa persona. A mí no me confundan. Yo soy sobre todas las cosas. Soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban pasando y haciendo muchas cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Pero también se describe en ese mismo versículo, con ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En la Nueva Traducción lo dice como pulido, bronce pulido. Entonces, estas descripciones también las podemos ver cuando hablábamos en la introducción en Apocalipsis 1. También esta descripción viene en Apocalipsis 1, 14 al 15. Y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, cuando veíamos nosotros la introducción, estaba hablando también de las descripciones de Cristo, que aquí en estas cartas lo está hablando. Entonces, el Señor se presenta como el Hijo de Dios. Entonces, también en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, habla de una misma descripción. ¿Qué pasó con Daniel en ese tiempo, en ese capítulo? Daniel obtuvo una visión de un mensajero. Este mensajero es Cristo, y también describe de la misma manera. Si usted quiere leerlo más adelante, habla de lo mismo, habla del mismo Cristo. Entonces, cuando habla de los ojos de llama de fuego, ¿qué está diciendo aquí? Está hablando y se está refiriendo de la mirada escudriñadora de Dios, que penetra profundamente en el interior y pone a descubierto las intimidades más profundas y secretas de cada uno. Eso es lo que está refiriéndose en esa parte. Los ojos como llamas de fuego. Él conocía el corazón de cada uno de los de la iglesia. Él los conocía. Y nuevamente, como en las iglesias anteriores, se está presentando la omnisciencia de Dios, de que Él está conociendo y Él conoce todo. No se le puede esconder nada. Entonces, esto es la referencia de los ojos como llamas de fuego. Entonces, el Señor conocía qué estaban haciendo los de Tiatira. Y no estaban haciendo cosas buenas.
estaban haciendo cosas vergonzosas. Pero, si me ayudan a leer Jeremías 17:10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos le doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Amén. Entonces, ¿qué notamos en esa cita? El Señor escudriña los corazones y a todos va a dar según lo que hayan hecho. No se le escapa nada a Dios. Entonces tenemos que recordar esa parte. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Creemos que le ocultamos algo? No, a Él no se le escapa nada. Entonces es lo que les estaba diciendo a la iglesia. Yo escudriño los corazones de cada uno. Y los pies semejantes al bronce bruñido hablan de la fortaleza y el esplendor del Señor, quien juzga y mantiene una conducta. Él juzga. Entonces les está diciendo a la iglesia, yo sé lo que hacen y los voy a juzgar por todo lo que están haciendo. Entonces es como se está presentando el Señor. Él se está presentando que Él es el fuerte. Él se está presentando que Él tiene la gloria eterna, su esplendor, y Él va a hacer su voluntad. Es lo que querían que entendiera la iglesia de Tiatira, que identificaran todo esto, que no se confundieran con sus dioses. Entonces, versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué podemos identificar aquí? ¿Es un qué? Elogio. Muy bien, hay un elogio aquí hacia la iglesia. El Señor estaba reconociendo lo que estaban haciendo. En contraste, aquí al mensaje a Tiatira, el Señor les dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Y les está diciendo que son más que las primeras, han crecido. Están diciendo, no quedaste ahí, creciste. Les está diciendo, te esforzaste. Entonces, en contraste, ¿se acuerdan que hablábamos con la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue su crítica? Que dejó su primer amor. Perdió su primer amor. Esa fue su crítica para Éfeso. En contraste con ahorita la iglesia de Tiatira. Ellos se esforzaron en crecer su amor, su paciencia, su servicio. Entonces nos damos cuenta que todas las iglesias tienen cosas diferentes. Unos tienen unas cosas, otros otras. Pero el mensaje para la iglesia es el mismo. Entonces, esa es la parte que tiene el elogio en la iglesia de Tiatira. Entonces, nuevamente, Cristo describe su omnisciencia, sabiendo la condición que tenían los creyentes. Esta expresión refiere a que Dios estaba actuando en ellos y llevándolos a producir. Hay algo muy importante. Se dan cuenta que está hablando amor, fe, servicio, paciencia. Habla del fruto del Espíritu. Ellos estaban creciendo en ese fruto. Cuando en Gálatas 5 nos estaba diciendo, mas el fruto del Espíritu es lo que nosotros debemos producir. Una vez que conocemos a Cristo, nosotros debemos producir ese fruto. La iglesia estaba haciendo eso. Y estaban creciendo. Estaban animándose. Y esto es lo que estaba notando el Señor. Ustedes crecieron en eso. Y eso los estaba elogiando. Cuando habla del amor, no está hablando del amor que tenían fraternalmente entre la comunidad,
Y se acuerdan de pues las palabras griegas cuando se describe ciertas partes de amor. No está refiriéndose al amor filios, que es el fraternal. No, es el ágape. Aquí está hablando del ágape. Ese amor que estaba creciendo. Entonces, el Señor estaba diciéndole, van bien. Le están echando ganas. Entonces, un verdadero cristiano se distingue por eso. Un verdadero cristiano se nota cuando está produciendo el fruto. Un cristiano no es porque se dice ser cristiano, sino porque está demostrando el fruto del Espíritu. Entonces, Juan 13:35 nos habla algo de esto. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto, Conocer. ¿cómo dice? Conocerán todos que sois mis discípulos. Si queremos ser discípulos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Amarnos unos a otros. No dice ámense uno que otro, a otros háganlo a un lado. No, si quieren ser mis discípulos, ese es el precio de seguir a Cristo. Amarnos unos a otros, el ágape. Entonces es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros y lo que les dijo a la iglesia de Tiatira. También fueron fieles al Señor. Entonces fueron leales, dice. Ellos fueron leales. ¿En qué también dice? En el servicio. También fue parte de su elogio. Porque cuando recibieron a Cristo, eso fue lo que produjeron. El servir. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no simplemente es acepté a Cristo y me siento en mi banca. Y se acabó. ¿Qué tiene que haber como resultado de nuestra salvación? Servicio al Señor. Eso es lo que refleja nuestra salvación. No solamente el que digo, pues yo profeso y salvo, sí, pero tiene que haber acciones en nuestra vida. Entonces, también el Señor les dice a la iglesia, tu servicio también fue elogiado, porque ellos trabajaban, no estaban estáticos. Entonces, eso es lo que era notorio en la iglesia. Era lo que el Señor les estaba diciendo. Ok, están sirviendo. Y van creciendo. Y van subiendo en esta parte. Era muy notorio en esa iglesia. Es por eso que el Señor reconoce lo que estaban haciendo. También les dice su paciencia. Híjole, yo creo que la mayor parte podemos fallar un poquito en la paciencia. Cuando queremos paciencia es cuando llega algo que pone a prueba nuestra paciencia. En ese momento, a la iglesia de Tiatira estaban pasando circunstancias como en las demás iglesias. Persecución. Estaban padeciendo rechazo para que padecieran, tanto físicamente y económicamente. Entonces, por eso les dice el Señor, son pacientes. Entonces, que le permitía al creyente soportar la prueba, resistir esa carga. Estaban soportando. Entonces, esa paciencia era la capacidad de ese creyente de que puede estar tranquilo a pesar de que todo no va bien. Eso es lo que estaba viendo el Señor en ellos. Están haciendo más cosas que al principio reconoce el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que a pesar de la prueba, que a pesar de lo que estamos pasando, tenemos que tener esa capacidad de resistir la prueba y confiar en el Señor. Y como lo mencionaba hace rato de Job, el ejemplo de Job, que todos conocemos el ejemplo de Job, es esa parte de la paciencia que debemos tener también, como a los de Tiatira. Venimos con el versículo 20 y 21. Pero tengo unas cosas contra ti. Aquí que viene,
Reclamo. Viene una crítica para ellos. Van bien, le están echando ganas en esto, pero ¿qué creen? Que no van bien en esto. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de ídolos. Aquí dice, hay una palabra muy importante. Toleras, permites. Le está diciendo a la iglesia, ¿tú estás permitiendo que se esté contaminando la congregación? Tú lo estás dejando. Está hablando de esas acciones pecaminosas que estaban entrando en la iglesia y que no pasaba nada. La iglesia había caído en permitir en actos que no eran agradables para Dios. Entonces es lo que les está diciendo, están tolerando todas estas situaciones en la iglesia. Porque recordemos que las cartas son a la iglesia. Habla de Jezabel. Jezabel, pues dice que es una profetisa, era una profetisa. Ella enseñaba que las prácticas de fornicación no eran malas u otras prácticas inmorales. Ella decía eso. Esa profetisa, en aquel tiempo, abundó muchas ideologías. Sabían que había profetas. Esta persona, Jezabel, quiso para ella beneficiarse y saber que a través de la profecía la gente hacía caso. No era profetisa. Se decía ser, como lo menciona aquí la palabra, que se dice profetiza, pero no lo era. Hacía las cosas a su conveniencia. Tal vez hoy en día puede suceder lo mismo. Sucede lo mismo. Personas que se dicen profetas y no lo son. Todo con el hecho de sacar beneficio. Entonces, dice que ella enseñaba prácticas de fornicación y otras prácticas inmorales que no tenían nada que ver con lo que Dios estaba dejando del estipulado. Estaban entrando a la iglesia estas prácticas. Jezabel, tal vez Juan lo hizo, el nombre de Jezabel tal vez Juan lo nombró como una referencia a la que se menciona en Primero de Reyes. Jezabel se menciona aquí, pero no tanto se está diciendo que sí sea su nombre. Puede ser una referencia a lo que está hablando en Primera de Reyes 16, 31 y 33 y 18, 19. ¿Se acuerdan que Elías estaba escondiéndose y que se fue a un lugar porque estaban matando a quienes? ¿Se acuerdan? A los profetas. Y los estaban persiguiendo. Detrás de todo esto estaba Jezabel. Era esposa del rey Acab. Entonces, esta era una reina malvada, perversa, que en sus esfuerzos trató que Israel rindiera culto a otros dioses. Entonces, en sus esfuerzos de rendir cultos a otros dioses, era al dios Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Ella quería que a fuerzas adoraran a ese dios. Por eso perseguía a los profetas. Hubo un encuentro con Elías en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan de esa parte? No había lluvia. ¿Durante cuántos días se acuerdan? Y en ese tiempo, en el Monte Carmelo, hubo una prueba para ellos que Elías les puso. Entonces Jezabel es la que estaba ahí, alborotando. Entonces, posiblemente por eso Juan estaba haciendo referencia de este personaje Jezabel, que en ese momento estaba haciendo cosas perversas, estaba haciendo cosas inmorales, cosas que pervertían a los creyentes. Entonces, Jezabel lo que enseñaba era seducir y orientaban a los cristianos. ¿Se acuerdan de que estábamos leyendo, más bien desde el mensaje a la iglesia de Pérgamo y Esmirna? Hablábamos de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Se acuerdan? Una secta que aprobaban la inmoralidad sexual y costumbres paganas. Muy bien, sí.
tenía esta misma secuencia Jezabel. Estaba haciendo exactamente lo mismo. Tenía esa orientación nicolaíta. Lo mismo. Había perversión. Y en el versículo 21, y le he dado el tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cristo le está hablando severamente a esos actos inmorales. Les está diciendo, les está poniendo esa crítica. Estás haciendo todo esto. No quería arrepentirse de esta Jezabel. Le está poniendo un alto. Si no te arrepientes. Ella no quería arrepentirse. No quería dejar sus prácticas pecaminosas. Porque en sus pensamientos ella decía, lo que hace el cuerpo se queda aquí. Y contaminaba la mente de muchos. Y creían con el hecho de hacer lo que sus cuerpos querían hacer. Entonces, aquí notamos la gracia de Dios. Les está dando una oportunidad a esa iglesia. Le está dando una oportunidad al pecador para que proceda al arrepentimiento. Ahora, nosotros necesitamos arrepentirnos de todo lo que hacemos. Sabemos que el Señor está escudriñando los corazones. El Señor penetra en lo más profundo del corazón. En nuestra vida necesitamos arrepentirnos, sabiendo que el Señor conoce todo lo que hacemos. Debemos arrepentirnos de nuestros hechos que no le agradan a nuestro Dios. Y no solamente por lo de un día, Señor, perdóname por este día, sino por todo. Debemos pedir perdón a nuestro Señor. A lo mejor nos cuesta trabajo y aún así la gracia de Dios está presente en nuestras vidas. A Jezabel, Dios le había dado esa oportunidad. Le estaba diciendo, arrepiéntete de esas prácticas que estás haciendo. Y sin duda alguna, creyentes, les estaba diciendo lo mismo. Arrepiéntanse de esas prácticas, vuelvan al Señor. Nosotros tal vez también tenemos cosas en nuestra vida, cosas que nos están alejando de nuestro Señor. ¿Qué tenemos en nuestros corazones? ¿Qué nos está alejando de nuestro Señor? ¿Qué está impidiendo tener esa comunión con nuestro Dios? Yo creo que nosotros conocemos cómo está nuestra vida. Y si tal vez se nos está olvidando algo, al Señor no. Entonces ya hay en nuestra vida que está provocando que haya una separación de esa comunión con Dios. Entonces, es la oportunidad que tenemos. Es lo que nos está diciendo el Señor, arrepiéntanse. Tenemos esa oportunidad el día de hoy. Mañana no sabemos. Entonces, en la lectura dice que ella no quiere. Ella no quiere, dice. Ella no quería un cambio, esta persona. Ella estaba bien como estaba. Estaba aparentemente disfrutando lo que estaba haciendo. Y entonces, en el versículo 22 y 23, viene la advertencia. Y aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí viene una advertencia para la iglesia. Esta parte habla de que van a recibir un castigo. Y un castigo de parte del Señor. Tal vez nosotros pensamos, es que Dios es un Dios amoroso. ¿Y cómo va a castigarnos? Y no va a pasar nada. Aquí en esta iglesia les está diciendo, va a venir una gran tribulación. Van a recibir un castigo. Los va a poner en disciplina.
¿Y a quién? Está hablando de Jezabel, pero no solamente a Jezabel, también a sus seguidores, a los que siguen esa doctrina. Les está poniendo esa advertencia. El tiempo de la gracia para ellos, el tiempo de la gracia para el arrepentimiento, para ellos se les estaba terminando. ¿Por qué? Porque lo estaban despreciando. Arrepiéntanse, les decía el Señor. Pero si no se arrepienten, los va a disciplinar. Entonces, el Señor está poniendo una advertencia. Yo arrojo en cama. Cuando dice yo arrojo en cama, habla de que los va a postrar de una enfermedad. Les va a poner una enfermedad de muerte. Entonces, dice, sobre aquella mujer iba a caer esa enfermedad, quien incitó a creyentes a la idolatría y fornicación, y todo esto estará acompañado de un intenso sufrimiento. Y todo esto iba a pasar si no se arrepentían. Palabras fuertes del Señor. Entonces, si ellos se arrepentían, iba a haber un cambio de adentro hacia afuera. ¿Ustedes me pueden ayudar a leer Mateo 3:8? Cuando habla del arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Sí. ¿Es el 3:8? ¿Mateo 3:8? Okay. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alguien lo tiene? ¿Es Reina Valera? ¿Alguien lo tiene en nueva traducción? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces eso es lo que estaba pidiendo el Señor, que demostraran con su forma de vivir que se han arrepentido, no solamente de palabra, sino con su forma de vivir. Es lo que les estaba diciendo el Señor. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Los hijos de Jezabel no era una descendencia, no era que tuviera hijos, literalmente. Estaba hablando de, hijos espirituales, en ese sentido, de sus seguidores. Entonces, es cuando dice, los voy a herir de muerte. Va a herir de muerte a sus seguidores, a los que estaban haciendo todo esto, a los que creían a lo que ella estaba hablando, es decir, a los herejes. Entonces, vemos que el Señor sabe todo, escudriña los corazones, no se le esconde nada, no se le puede esconder nada cuando dice, yo escudriño la mente y el corazón. Si ustedes creen que me están ocultando algo, no. Aquí se los está diciendo. A mí no me pueden mentir, dice el Señor. Escudriño la mente y el corazón. Entonces, ¿qué podemos entender en esa parte? Él conoce todo de nosotros. No podemos ocultar nada. Entonces, por eso vemos en la descripción de Cristo, en el versículo 18, que está diciendo que Él tiene con ojos como llamas de fuego, que penetra hasta en lo más profundo de cada uno de nosotros. Es lo que se estaba refiriendo. Y no solo conoce nuestras obras, sino también con qué intención hacemos las cosas. Él conoce todo eso. ¿Cuál es nuestra intención de todo lo que hacemos? Y podemos ver también esto en Romanos 2:6. Alguien que pueda buscar Romanos 2:6 y Jeremías 17:10. Romanos 2:6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Muy bien. Muy bien. ¿Y Jeremías 17:10? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, ¿qué podemos entender de estos versículos? Que el Señor conoce todo de nosotros.
no le podemos ocultar nada. Entonces, de alguna manera el Señor no puede ser burlado. Debemos entender esa parte. Eso es lo que les estaba diciendo, que conocía la intención de lo que estaban haciendo. Estaba escudriñando sus corazones, estaba escudriñando sus mentes también, sus pensamientos. 24 y 25. Aquí entramos en la parte de: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué descripción podemos ver aquí? ¿Exhortación? ¿Exhortación? Muy bien, viene la exhortación. Esta es la exhortación. Entonces, en esta parte el Señor se está dirigiendo a los cristianos que no se contaminaron, que permanecieron fieles, que no escucharon las ideas de esta mujer, Jezabel. Entonces, eso es lo que se está refiriendo a estas personas, los que permanecieron. Dice a los que no tienen, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Cuando está hablando de las profundidades de Satanás, eran probablemente ideas morales que hacían dudar la ética. ¿Qué les estaban diciendo a los cristianos? Y estaban haciendo dudar de lo que ellos creían. Cuando habla de profundidades de Satanás. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba poniendo en duda las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que estaba refiriéndose con profundidades de Satanás. Estaban que no estaban permitiendo satisfacer los deseos carnales, como hablábamos de los nicolaitas. Y también habla en otra sección que estaba leyendo, que estaba hablando de que posiblemente que estaban pues permitiendo cosas ocultas de demonios. Por eso habla también de profundidades de Satanás, cosas demoníacas. Entonces, son muchas cosas que abarca esta parte, pero lo que más profundiza es en esta parte, que estaban, las profundidades de Satanás eran probablemente esas ideas que hacían dudar la ética moral. Entonces, cuando nos ha pasado, no sé si nos ha pasado y a ustedes también, cuando les dicen, es que esto no es malo, es que esto no, si tú lo haces no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Justificando los malos actos, que nosotros sabemos que no son buenas cosas. Tal vez nosotros también hemos cruzado o hemos escuchado o nos han llegado estas situaciones, estos actos que están poniendo en duda tal vez con lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Y se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué? No todo edifica. Entonces, haz lo que tú quieras hacer, pero no todo te va a traer provecho. No todo te va a edificar. Entonces, ¿qué queremos permitir en nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos está edificando? ¿Qué cosas no están edificando nuestra vida? Nosotros conocemos lo que tenemos en nuestras vidas. Y el Señor nos está hablando también a través de su palabra. Mandó cartas a iglesias, mandó mensajes, conociendo lo que tenían cada una de las iglesias a través del apóstol Juan. El Señor también nos está hablando a través de su palabra. Aquí tenemos las cartas que nos está hablando también, pero a veces no las queremos escuchar, no las queremos
tomar en cuenta, porque tal vez, híjole, esto no me conviene. La palabra de Dios siempre nos conviene. Amén. Más bien, nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo estamos manejando nuestras vidas para poder pensar que no podemos hacerle caso a la palabra de Dios o solamente las que me convienen? En este sentido, nosotros debemos ser fieles al Señor a pesar de lo que está pasando. Nosotros debemos permitirle al Señor que obre nuestra vida, pero también nosotros debemos hacer algo, no solamente estar esperando que el Señor obre. Estábamos viendo en la anterior parte, con las acciones debemos demostrar lo que está haciendo el Señor. Si no tenemos acciones, ¿cómo vamos a reflejar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo va a pasar eso? Muchos cristianos son puntos o son objetivos de críticas. Y no sé si les ha tocado escuchar: para ser como Él, mejor así estoy bien. ¿Por qué? Es difícil el camino del Señor. Dejar todo lo que el mundo está ofreciendo, es difícil dejarlo. Entonces es lo que nos está pidiendo el Señor. Nos está haciendo una exhortación a nosotros también. Nos está diciendo el Señor también: si no estamos contaminados, debemos seguir en la presencia del Señor. Y no nos dejemos de contaminar. No nos contaminemos de lo que hay afuera. Hay tantas cosas que nos ofrece el mundo, tantas cosas que nos está poniendo enfrente. Satanás no está perdiendo el tiempo. Entonces veíamos las profundidades de Satanás. Nosotros no debemos conocer esas profundidades como hijos de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, como esta iglesia se esforzaba en su amor, en su servicio, en su paciencia. Nosotros tenemos que esforzarnos en crecer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no solamente permanecer estáticos. Algo que menciona en Apocalipsis es: el Señor viene. El Señor viene. Y para cuando el Señor venga, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos estar? ¿Firmes o distraídos? Tenemos que estar preparados en santidad. Dice el Señor: sed santos como yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos estar preparados. ¿Cómo está nuestro corazón? En los versículos 26 al 29, al que venciere, ¿notan esta parte? Al que venciere, no está generalizando. Al que venciere, no está pluralizando. Al que venciere. Y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está reconociendo y le dice: al que venciere. Esa promesa dice que le va a dar autoridad sobre las naciones. Cuando está hablando de la autoridad sobre las naciones, está hablando de los que permanecieron fieles al final, compartirán el reino con el Señor.
Cuando habla de que les daré la estrella de la mañana, hay muchos significados de la estrella de la mañana. En esta parte está hablando de que serán partícipes de la gloria del Señor. ¿Tú quieres ser partícipe de la gloria del Señor? Amén. Yo creo que nuestro objetivo es ese cuando estamos aquí, cuando venimos a la presencia del Señor. Ser partícipes de la presencia del Señor en algún día. Entonces, hay promesas del Señor. Así como hay una crítica, hay una advertencia, pero también hay elogios. También hay promesas. Para todos los que cruzaron todo eso, para todos los que permanecieron firmes, hay una promesa. Vamos a compartir con el Señor la gloria. Vamos a estar en su presencia. Vamos a reinar con el Señor. ¿Se imaginan esa parte? Ahora sí, como dice el canto, solo me imagino. Y ya para terminar, debemos cambiar nuestras malas costumbres. Necesitamos cambiar nuestras malas costumbres. Pero también necesitamos actuar. No estar estáticos. Somos salvos, somos hijos de Dios. Necesitamos actuar. Como la iglesia de Tiatira. Crecieron en su amor, en su servicio, en su paciencia. Nosotros debemos actuar. Debemos crecer en lo que Dios ya nos ha dado. No solamente estar ahí, estar esperando a ver qué Dios me da. No, necesitamos crecer, dar el siguiente paso. Entonces, debemos cambiar nuestras malas costumbres, porque el Señor corrige al que ama. Si Dios te está corrigiendo es porque te ama. Pero también debemos ponernos a cuentas con Él todos los días. Tener nuestro tiempo de oración con Él. ¿Por qué? Porque no le podemos ocultar nada. Entonces debemos acercarnos día a día a nuestro Señor y Salvador. No solamente de vez en cuando, es día tras día. Y también lo que nos pide el Señor es que tenemos que permanecer fieles. Tenemos que estar firmes en el Señor. No tambalear. Ahorita estoy afuera y al rato estoy adentro. Según me convenga. Es estar en la presencia del Señor. Porque Él promete que estaremos con Él una eternidad. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, Señor, porque sin duda nuevamente hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos haces recordar, Señor, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Que sin duda conoces nuestros corazones, que tú escudriñas nuestros pensamientos, Señor. Que no podemos ocultarte nada, Señor. Y lo que nos conviene es estar en tu presencia todos los días. ¿Cómo estar en tu presencia? Poder orar, poder escudriñar tu palabra, poder servirte, Señor, que nuestro amor crezca para con todos. Te pido, Señor, que podamos crecer en todo lo que tú estás haciendo y estás obrando en nuestras vidas, Señor. Que haya cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Y sin duda alguna, tú estás elogiando todas esas partes, pero también traes críticas, traes advertencias a nuestras vidas, en lo que estamos y no estamos haciendo en nuestras vidas, Dios eterno. Ayúdanos a pensar en todo esto, Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo que nos aparte de ti? ¿Estamos escuchando a otras personas? ¿Estamos escuchando a lo que no te agrada? ¿Estamos permitiendo ideas en nuestras vidas que nos están separando de ti? Que creemos que son buenas. Señor, ayúdanos a poder, Señor, poner atención a tu palabra. Señor, que podamos estar atentos a lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Mas sin en cambio también traes promesas a nuestras vidas. Traes promesas, Señor, en las cuales son eternas, no son solo pasajeras,
que este mundo ofrece. Las tuyas son eternas, Padre eterno. Gracias, Señor, por recordarnos todo esto. Y son ánimo para nuestras vidas, para permanecer firmes y fieles a ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, en buscarte a través de tu palabra, en buscarte, Señor, a través de la oración, en buscarte todos los días, Señor. Gracias, Dios, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.